Relato enviado por un seguidor. No juegues con lo que no conoces. Parte 2. Angélica estaba viviendo en otro estado, muy cercano a donde yo estaba, y me dijo que iba a estar de visita por motivos de trabajo, muy cerca de donde yo ahora vivo, y aprovechamos para vernos. Nos quedamos de ver en una cafetería del centro de la ciudad, a la cual solíamos ir en nuestros años de adolescencia. Volver a verla fue algo muy grato para mí. Recordar tantas cosas, tanto buenas como otras que quisiéramos sacar para siempre de nuestras memorias. Recordar a las otras chicas, lo que hacíamos cuando éramos unas adolescentes. Platicamos de todo. Nos pusimos al día de nuestras vidas y entre las novedades, ella me contó que había tenido una hija, que era madre soltera. Le hablé de las novedades de mi vida, de mi trabajo, hasta que llegó el momento de platicar el asunto que originó la reunión. En su sueño, el niño ya solo era una silueta. Quizás ni era un niño. Solo era una silueta que la había estado atormentando en sus sueños los últimos meses, ocasionando pesadillas. Pero lo peor de todo era cuando esta silueta oscura y con extremidades que ella las describió como manos muy largas y dedos puntiagudos con garras, y le decía: «La hora ha llegado», mostrándole entre sus horribles manos aquella hoja de papel que algún día hicimos a manera de ouija. Dentro de sus sueños, esta horrible silueta, después de mostrar la hoja, le daba vuelta y al reverso tenía nuestros nombres escritos: Angélica, Montserrat, Sandra, Fátima y al final yo, Alicia. Pensamos que después de todo, ese ritual que hicimos no funcionó de manera definitiva, tal vez solo momentánea. Les escribimos a las otras 3 chicas para saber su disponibilidad de vernos. No les contamos exactamente qué es lo que estaba pasando, solo lo planteamos como una reunión de amigas que no nos habíamos visto en mucho tiempo. Monse y Fátima aceptaron de inmediato, pero Sandra no contestó. Insistimos con ella y le llamamos, pero no había respuesta. Pensamos que quizás había cambiado de número. Llegó el día. Recuerdo que era un miércoles por la tarde. Nos quedamos de ver a las 4 en el mismo café del centro de la ciudad, a las 5 de la tarde. Yo llegué puntual y Angélica ya estaba en una mesa esperando. La abordé y la saludé, pero algo andaba mal. La veía consternada. No era la misma que vi apenas hace unos días. Su aspecto físico había cambiado radicalmente. Se veía cansada, desgastada, como si no hubiera dormido en los últimos días. Al preguntarle si estaba bien, ella me respondió: «¿Recuerdas el sueño que te platiqué, de la horrible silueta negra que me enseñaba la hoja con nuestros nombres? Hoy por la mañana me llamó mi hija, diciéndome que había soñado lo mismo, pero al reverso. Cuando esta silueta volteaba la hoja, solo estaba el nombre de mi hija y el mío». Añadió que el sueño de su hija, según le contó, este ser de oscuridad le dijo que la quería a ella y a su hija, porque son muy especiales, y que se iba a llevar a su hija en cuanto tuviera oportunidad. Angélica estaba al borde de llorar por lo que le contó su hija. No sabía cómo actuar, si era real o solo un invento de la niña, si era realmente malo o solo pesadillas que se olvidarán al día siguiente. De igual manera, yo ya no sabía qué decirle. Quizás en realidad nos estábamos enfrentando con algo que desconocemos totalmente. A los pocos minutos, llegaron Fátima y Monse juntas. Nos saludamos con un fuerte abrazo y vieron que Angélica estaba llorando. Las pusimos en contexto de lo que estaba pasando con ella. Llegamos a la conclusión que solo ella seguía teniendo ese tipo de experiencias
Después del ritual, tanto a Monse, a Fátima y a mí nos dejaron de suceder. Supongo que también a Sandra, aunque ella no estaba allí para afirmarlo o negarlo. Ya un poco más relajadas y con el calor de un café, empezamos a platicar de todo lo que nos había pasado en el tiempo que nos dejamos de frecuentar. Fátima también se había casado y tenía 2 hijos con un chico que conoció en su universidad. Al parecer Monse y yo éramos las únicas solteras del grupo. Afortunadamente el mal rato para Angélica se empezó a ir. Empezamos a reír, recordando muchas cosas, pero en nuestro interior seguía la incertidumbre de qué íbamos a hacer. Ya eran las 8 p.m. y recibí un mensaje a mi teléfono con el siguiente texto: ¿Dónde están? Era un número desconocido, no lo tenía agregado. Les platiqué a las chicas y me dijeron que seguramente era Sandra. Llamé a ese número para corroborar quién era, pero no me contestaron. Decidimos no responder el mensaje. Seguimos en nuestra plática riendo y recordando muchas cosas, cuando escuchamos una voz que nos dijo: sabía que iban a estar aquí. Las 4 volteamos la mirada a la dirección de la voz. Era Sandra. De alguna manera nos encontró. Nos abrazamos de nuevo las 5. Formamos involuntariamente ese círculo de amigas que solíamos hacer hace varios años. Nos sentamos y Sandra fue quien empezó a hablar con más seriedad. Nos platicó que ella se había inclinado por dedicarse al esoterismo, como su tía, y al morir su tía le dejó su local. Nos contó que le iba mucho mejor que si ejerciera su carrera. Cuando empezó en ese mundo del ocultismo, empezó a leer muchos libros de esos temas, unos más fantasiosos que otros, pero aprendió muchas cosas. Aprendió que ese tipo de energías son reales y manipulables tanto para el bien o para el mal, que los espíritus del más allá conviven día a día con nosotros, separados por una pequeña, delgada y frágil barrera que se puede romper solo de este lado, del lado de los vivos. Cuando se rompe no sabemos lo que pueda pasar o quién pueda pasar por ahí. Se abre un portal al mundo de los muertos y nadie gobierna el paso, como puede ser el espíritu de tu abuelo, que solo quiere hablarte una vez más, como puede ser un ente de oscuridad disfrazado del espíritu de tu abuela, para que te des confianza y lo dejes pasar y estar contigo. Esto último fue más o menos lo que nos pasó a nosotras, según Sandra. En el momento que jugamos a la ouija que dibujamos, cometimos todos los errores posibles y rompimos todas las reglas de lo que no se debe hacer cuando usas una tabla ouija. Nunca juegues solo, nunca preguntes fechas o formas de morir. No juegues en panteones o donde haya muerto alguien. Nunca retes a los espíritus. Siempre despídete al terminar. Según Sandra, solo hicimos bien el punto 1. Lo demás lo quebrantamos. Monse preguntó que cuándo iba a partir de este mundo. Retamos a los espíritus, porque no lo hicimos de manera seria, sino a manera de juego siempre, y no nos despedimos jamás. Pero, ¿y el panteón? Jugamos en la capilla de la escuela. Le cuestionamos a Sandra sobre ese punto. Ella nos contó que cuando se empezó a meter más en eso, su percepción aumentó mucho, y veía cosas que otros no podían ver, escuchaba voces que otros no podían oír, y sentía cosas que otros no podían sentir. Incluso ella pensó que se estaba volviendo loca, o algo así. Y fue con médicos, psicólogos, psiquiatras, y todos le decían que estaba perfectamente bien. Hasta que unos días antes de morir, su tía platicó con ella. Le dijo que tenía un don excepcional para esas cosas y que no lo usara para el mal. Le dio su libro más preciado de magia, tanto negra como blanca. Y ahí empezó a entender
varias cosas que nos habían pasado, principalmente a ella. Nos contó que desde que empezó a ver, oír, sentir y leer más cosas sobre el tema paranormal, se dio cuenta de lo que atrajimos aquel día. Era un ente de oscuridad, un espíritu malo, si lo queríamos ver así, y que eso normalmente ocurre cuando hay muertos descansando en los alrededores. Ella investigó más a fondo y descubrió por testimonios del conserje que trabajaba en la escuela que mucho tiempo atrás un niño se ahogó en los baños. Dicen que pidió permiso para ir al baño, pero se llevó su almuerzo para que pudiera comer sin que lo regañara la maestra. Pero al estar comiendo se broncoaspiró y no pudo pedir ayuda a nadie, ya que los baños estaban vacíos. Era horario de clase y casi nadie salía al baño en esas horas. Otro niño fue el que encontró el cuerpo ya en el piso y le dijo a su maestro. Al final determinaron que fue porque se le atoró la comida y no pudo respirar más. Entonces el espíritu de ese niño se quedó ahí, arraigado a los muertos de la escuela. Pero nosotros no sabíamos eso cuando jugamos a la Ouija. El ente en primera instancia se había hecho pasar por el niño, pero todos los niños fantasmas en realidad son seres de oscuridad o demonios. Usan esa forma para generar confianza en quienes lo ven, pero en realidad son malos. Cuando se abrió el portal en aquel entonces, un ser de oscuridad aprovechó la forma de ese niño para hacerse pasar por él. Y fue lo que yo vi en la casa de Angélica, y lo que al final todas estábamos viendo, ya sea en la misma escuela, como Fátima en el baño, o en sueños como todas las demás. Sandra nos contó que ella había tenido más intervención con el ser por sus capacidades de percepción, pero que también las había podido mitigar con diferentes rituales y conjuros que ha aprendido en sus libros. Para finalizar y terminar de helar la sangre, nos dijo que ahora quiere a una de nosotras, que ya tiene una hija y que nos quiere a las dos. Justo en ese momento, Angélica se puso a llorar y le contó lo que le había pasado con su hija. Sandra nos platicó que la única forma de cerrar esto era combatirlo, ir de nuevo al lugar y hacer bien un ritual poderoso que ella tenía estudiado, y que también darle paz al espíritu del niño muerto que irrumpimos en su descanso cuando jugamos a la Ouija. Si lo dejábamos pasar, el mal iba a seguir avanzando. Podíamos hacerlo retroceder en ocasiones, pero al final siempre iba a llegar a nosotras. Una por una, nos iba a acechar para obtener lo que quería. Cada una éramos especiales para este ente de oscuridad, o teníamos algo que él quería. Y una a una íbamos a pasar por sus garras, como lo había visto Angélica en ese listado, que le mostraba este ente de oscuridad en sus sueños. Y la primera iba a ser ella y su hija. Sin más tiempo que perder, fuimos a nuestra antigua secundaria. Evidentemente por la hora, no pensamos que iba a estar abierto, pero sí que tal vez el conserje en turno, que normalmente solía vivir ahí, nos pudiera ayudar. Para nuestra enorme sorpresa, nuestra escuela ya no existía. Ahora era un estacionamiento público. Ya estaba cerrado, pero no perdimos las esperanzas y tocamos fuertemente la puerta. Un señor respondió del otro lado, sin abrir. Nos dijo que él era el velador y que no podía abrir. Cualquier cosa que quisiéramos, deberíamos regresar a la mañana siguiente, ya que estuviera el encargado. Así lo hicimos. A la mañana siguiente solo yo y Fátima regresamos. Las demás chicas no pudieron, por sus ocupaciones. Encontramos al encargado del estacionamiento y le platicamos que antes que fuera un estacionamiento, era nuestra escuela y queríamos ver la posibilidad, si nos dejaba pasar, para recordar un poco. Solo un breve paseo por las instalaciones. Amablemente accedió y nos acompañó. Se hizo estacionamiento, ya que los patios eran muy amplios y los salones de clases pequeños.
Actualmente la construcción seguía casi intacta. Los antiguos salones, pasillos, escaleras, ahí seguían. No los habían demolido. Todo estaba prácticamente igual. Llegamos a nuestro antiguo salón de clases y pasamos por donde era la capilla, y ahora era una bodega. Un aire helado recorrió mi cuerpo cuando pasamos por ahí. Creo que Fátima sintió lo mismo. A la lejanía vimos los baños, aquellos baños donde había pasado esa tragedia y que a la fecha seguían funcionando para los clientes del estacionamiento. El encargado nos contó que la escuela cerró por la pandemia pasada y como no pudieron sostener los gastos, tuvieron que vender el terreno y cerrar definitivamente. Así que alguien más lo compró y lo hizo estacionamiento. No hubo demolición porque saldría más caro, además que el espacio era lo suficientemente amplio para usarse como estacionamiento. Le platicamos discretamente de la posibilidad de hacer una pequeña reunión con otras 3 amigas, solo para recordar viejos tiempos, que estábamos dispuestas a pagar, obviamente por la renta del lugar. El señor nos dijo que él no podía tomar esas decisiones y que lo debíamos de platicar con el dueño, pero no estaba en ese momento. Nos dijo que normalmente llega al cierre del local como a las 8 p.m, poco antes, que si queríamos regresar a esa hora, posiblemente lo encontraríamos para platicar con él. Fátima y yo estuvimos de acuerdo en regresar más tarde, mientras fuimos a comer y dar un paseo por la ciudad e informar a las chicas de lo que habíamos encontrado y cuál era el plan. Eran por ahí de las 7 p.m. cuando regresamos a nuestra antigua escuela, ahora estacionamiento. Empezaba a oscurecer e íbamos en el carro de Fátima. Nos tocó un semáforo en rojo y un niño se puso en el crucero a hacer malabarismo. Pasó a los carros a pedir monedas y cuando se acercó al de Fátima, le pidió una moneda. Yo saqué una moneda para dársela. Se la di en la mano a Fátima para que se la diera al niño, ya que estaba de su lado. El niño se nos quedó viendo fijamente, principalmente a mí. Movía su mirada entre los ojos de Fátima y los míos, pero se fijó en mí. Le mantuve la mirada también. Pensé que me iba a decir que si le daba agua, porque llevaba una botella en mis manos. Mantuvimos la mirada unos segundos, y de repente el niño volteó la cabeza hacia arriba, dejando expuesto el cuello. De un momento a otro, ese cuello se empezó a abrir, como si una cuchilla invisible lo estuviera cortando, y la sangre empezó a brotar, salpicándonos a mi amiga y a mí. El niño dio un grito horrible, que a la fecha lo recuerdo. Fátima y yo estábamos en shock, no sabíamos qué hacer, solo gritamos del horror que aquella escena nos causó. La luz del semáforo se puso en verde y Fátima aceleró a fondo. Casi chocamos con el carro de enfrente por tratar de salir lo más rápido de ahí. Nos detuvimos unas calles adelante para limpiarnos, pero al ver nuestra ropa, y ya más calmadas, donde un principio había sangre, ahora no había nada, todo estaba limpio. No encontramos ninguna explicación a esto, solo se nos ocurrió mandar una nota de voz al grupo que teníamos con las otras amigas, explicando lo que habíamos visto. Sandra respondió que eso era normal y que a medida de que dejáramos pasar más tiempo, las apariciones y visiones iban a subir de nivel hasta el punto de poner en riesgo nuestras vidas. Como en esta ocasión, que casi chocábamos, era necesario cerrar el portal con el ritual lo antes posible. Seguimos nuestro camino y llegamos al estacionamiento. El encargado nos reconoció de inmediato y se acercó con nosotras. Nos llevó con el dueño del terreno para platicarle nuestra propuesta. Humberto era el nombre del señor, dueño del terreno y del estacionamiento. Muy amable el señor, pero muy cerrado a nuestra propuesta. Al final, después de varias negociaciones, el señor aceptó a rentarnos su terreno.
pero las condiciones eran que debía ser después del cierre, o sea, de las 9 p.m. en adelante, preferentemente en fin de semana, porque si hacíamos ruido entre semana y los vecinos se quejaban, posiblemente íbamos a tener problemas, y que también debíamos ser solo nosotras 5, nadie más. El velador cerraba las puertas a las 9 de la noche y ya no se abrían por ningún motivo hasta las 6 a.m. del día siguiente por seguridad, y que debíamos dejar un depósito por el doble del valor de la renta que nos iba a cobrar por cualquier desperfecto que pudiéramos cometer. Se nos iba a regresar al final de todo. Le comunicamos a las chicas que ya estaba todo listo en su lugar. Sandra nos respondió que sería ideal hacerlo el viernes próximo, para darle prisa y aprovechar ese día que era el mismo en el que abrimos el portal hace años. Nos dividimos los gastos entre las 5 y pagamos al señor Humberto. Nos quedamos de ver ese mismo día viernes, en la mañana, para hacer los últimos preparativos y por fin dar paso final a lo que tantos años nos sigue atormentando a todas.